Hoy, en Minuto 90, analizamos la primera radiografía digital al fútbol en Chile. ¿Cuál es el equipo más popular? ¿Quién es el mejor chileno en la historia? ¿Y quién tiene la culpa de la crisis del fútbol chileno? Empezamos acá, en Camarín 90. Un aplauso para Camarín 90. Vane, Cristian, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Hola, hola. Hola, ¿bien? Más Todo frío, bien, pero bien. está bien. Y tenemos harto que conversar. Como les decíamos, acá vamos a estar analizando la radiografía digital del fútbol en Chile. Una encuesta que salió recién, digamos, hace bastante poco, y que nos da información sobre lo que piensa la gente del fútbol chileno. Son 7.667 personas, si es que me acuerdo el número, en realidad, eso. 7.667 de la encuesta de Fundación Fútbol Club. Si quieren encontrar más información, el detalle de los datos que vamos a dar. Hay más preguntas de las que vamos a conversar. Obviamente están en www.fundacionfutbolclub.cl. Y antes de empezar, también la invitación, como siempre, es que se suscriban, le pongan la campanita a los contenidos de Minuto 90. Estamos por llegar a los 15.000 seguidores. Nos falta así un poquito, nos faltas tú. Así que se suscriben y también a seguir en todas nuestras redes sociales, obviamente, para no perderte este y otros contenidos audiovisuales para ustedes en YouTube, en las otras plataformas digitales. Ya saben cómo funciona el cuento. Suscríbanse acá a Minuto 90. Y voy a tomar un poquito porque tengo la garganta seca. Sí. Está medio tomado nuestro amigo Martín. Sí, me van a es un tecito, para los que no. Tecito y no había miel. No tiene que dar explicaciones de ningún tipo. No, pero es que mejor transparencia. O sea, si vamos a hacer un capítulo de una encuesta, vamos a ser transparentes. Primero, el tema de la voz de la gente, ¿no? Que uno a veces cree que las cosas se saben o cree que las cosas son de cierta forma, pero es bueno tener la opinión concreta de las personas, ¿no? Sí, es bueno tener un mapa que nos muestre eso, sobre todo porque además el hincha chileno no está solamente en los estadios, por más que nos guste o no, algunos somos más de ir al estadio, pero también hay mucho hincha que ve y sigue a su equipo desde el sillón y hay una generación además que está representada en esta encuesta que gozó con la Roja bicampeona, que disfrutó con las campañas de Colo-Colo 2006, por ejemplo, la U de San Paoli, y que también se refleja harto en los resultados, creo yo. Sí, la audiencia que terminó participando en la encuesta es bastante más de esa generación, ¿no? 20, 40 años está el grueso de la población y que tiene mucho que ver con esas grandes campañas. Al mismo tiempo vamos a estar quizás tirando un par de palitos porque una de las cosas que más se está quejando del fútbol chileno es la desconexión que hay entre el fútbol y los hinchas. Claro, la distancia que hay entre las dirigencias, o las dirigencias, mejor dicho, la industria, si se quiere, y el aficionada que va al estadio, y también el que no va al estadio, ¿no? O sea, también es por qué no va al estadio, por ejemplo, ¿no? Y respecto a momentos de turbulencia deportiva, eso se explica también por algunos motivos y razones, y fíjate que ahí nos encontramos con que las miradas van más o menos a los mismos lugares. Entonces también es bien interesante cómo todo el mundo mira hacia un lugar, menos quienes deberían estar mirando ese mismo lugar. Menos quienes están en ese lugar, ¿no? Sí, es bien interesante. Vamos a partir con una pregunta que me encanta, genera mucho debate. Vamos a tener los resultados, los vamos a ir mostrando. Lo primero que con lo que queremos partir es ¿quién es el mejor futbolista chileno de todos los tiempos? Es una pregunta que se ha dado harto, una pregunta que justo ataca lo que dices tú, que hasta hace 10 años atrás quizá era una pregunta que no resistía mayor discusión. Hoy, al parecer, si bien el resultado muestra que se mantiene la preferencia al más grande, vamos a mostrarlo al tiro, hay contendientes, ¿no? Hay candidatos a pelear. Vamos por el primero al tiro y después conversamos. El primero, Elías Figueroa, que ganó con un 31,42% de los votos. ¿Es indiscutible lo de Elías Figueroa? Le pregunto al Premio Nacional de Periodismo Deportivo, que además... O sea, yo no creo que ninguna discusión sea indiscutible, eso primero. Bueno, más allá de que sea un 99, que no es el caso. En los unánimes, pero me llama la atención el alto porcentaje de Elías Figueroa, porque Elías Figueroa dejó de jugar a principios de los 80 y su prime competitivo fue 75, 76, 77. Claro. Entonces hay mucho que tiene que ver con la oralidad, ¿no? Y eso también es súper relevante, cómo vamos armando historias en relación a lo que nos cuentan también, ¿no? Pasa con el Mundial del 62, pasa con Colo-Colo 73, pasa con Elías Figueroa, va a pasar con la Generación Dorada y con otro ejemplo, Colo-Colo 91, en fin, que se empiezan a transferir a través de la oralidad y del relato, claro, ¿no? Y también del archivo, por supuesto. Como que siempre el jugador que no viste jugar era mejor que el que viste jugar. Pero pasa un poco eso, ¿no? Sí, puede ser, pero yo creo que en el caso de Figueroa tiene que ver con un asunto como de cierto escudo, ¿no? De cierto hay un legado también, ¿no? Hay un legado. Que se reconoce. Sí. El segundo, como decía, y a propósito del punto de la Vane, es Arturo Vidal.
Arturo Vidal, que es una figura bastante más reciente, jugador activo todavía, y que es de toda la generación dorada el que más pelea le ha hecho a Elías Figueroa en este ranking, ¿no? Sí. ¿Tiene que ver con una cosa generacional? ¿O de verdad también es bueno valorar que un jugador, más allá de lo que hoy día significa Arturo Vidal, ha llegado tan lejos, ¿no? Llegó tan alto? Yo creo que al igual que con Elías, con Arturo se refleja una valoración a la trayectoria. Sin duda que hay una generación que es la nuestra, que está súper marcada por estos triunfos de La Roja, bicampeona, donde claramente Arturo Vidal tiene un protagonismo enorme. Sí. Pero también hay un reconocimiento a una trayectoria, creo yo, internacional, que incluso si hoy día miramos de pronto a Arturo Vidal, a lo mejor no está en su mejor momento en Colo-Colo, esta valoración va más allá, ¿no? Del presente, del contexto. No se pone en duda, y es muy curioso ahí también la distancia que tiene, por ejemplo, con otra figura que es súper trascendental como Alexis Sánchez, por ejemplo. Sí, que Alexis Sánchez viene después, de hecho, está Elías Figueroa con un 31,42, estoy leyendo los datos para no equivocarme. Arturo Vidal con un 22,96, o sea, hay un 10% menos. Y después, la tercera figura, José Marcelo, que lo vamos a ver ahí está, José Marcelo Salas, con un 12,1%. Hay un 10% de diferencia entre cada uno de los tres primeros. Sí. José Marcelo Salas, que creo que también... Ahí yo creo que hay un tema generacional. Sí, a mí me resultó un poco extraño el resultado. Como que de pronto fue como, ¿y el Matador? ¿Qué pasa? ¿Se están olvidando del Matador? Es que claro, yo creo que la falta de triunfos en la selección, yo creo que le pesan mucho. Pero ves que traemos un entrevistado a Reino Fútbol que es de la hincha de la U, dice lo mismo. Yo nunca he visto un delantero como Marcelo Salas. Aquí hay discusiones que son distintas. Hay discusiones que tienen que ver con la calidad de los jugadores. Y me parece que en esa línea de calidad aparecen gente como Elías Figueroa, aparece gente como Marcelo Salas, independiente del orden, ¿no? Aparece, no sé, espontáneamente Iván Zamorano o Carlos Caselli incluso, ¿no? De tipos que eran muy buenos para la pelota. Y otra discusión es que además de buenos, son los que ganaron cosas. Y ahí le agregas otro plus. Y ahí Arturo Vidal tiene una categoría importante, Alexis Sánchez tiene una categoría enorme, también con eso, Claudio Bravo, qué sé yo, y ahí sí te aparece la generación dorada y como decís tú, te desarma de pronto una discusión que hace 10, 15 años ni siquiera existía, ¿no? Entonces, el peso creo que ahí el peso de los títulos. Claro. Es que de un fútbol que es distinto también, o sea, hoy día se juegan 6, un equipo que clasifica, por ejemplo, a torneo internacional en Europa o en Sudamérica, puede jugar 5 o 6 torneos por año. Hay torneos que son un puro partido, las Community Shield, las Supercopa, entonces también uno ve el palmarés de Vidal, por ejemplo, que salió campeón consecutivamente en la Juve y en el Bayern. Obvio que ganó 20, 30 títulos, si uno era la Supercopa, el otro era la Copa de Alemania, el otro era el título de Liga, digamos. Tenéis 20, 30 títulos. Elías Figueroa no alcanzó a jugar quizás esa cantidad de títulos en la vida, digamos. Pero lo que tiene Vidal, lo que tiene Alexis, ¿no? Lo que tiene Bravo también, creo, que es indiscutible, es los equipos donde jugaron. Claro. O sea, los tipos eran tan extraordinarios que además jugaron en los mejores equipos del mundo. A mí me pasa con la generación dorada, en particular, que cuando la generación dorada pase un rato, no ahora, no recién saliendo y todo, cuando pasen 10 años, 15 años, 20 años, nos vamos a dar cuenta de lo extraordinario que era ese grupo de jugadores. Extraordinario. Pero mira fríamente a Arturo Vidal. Da lo mismo al equipo que tú seas hincha, ¿no? Mira fríamente a Arturo Vidal. Estás hablando de un tipo que jugó en el Leverkusen, que jugó en el Bayern Múnich, que jugó en el Barcelona, que jugó en el Inter de Milán, que jugó en el Flamengo. En la Juve. Le faltó la pura Premier nomás. O sea, y si hubiese ido a la Premier, habría ido al Liverpool. Mira los equipos donde jugó Arturo Vidal. Y un Barcelona altamente competitivo, además. No el impresionante lo de Arturo Vidal desde ese punto de vista. Lo de Elías Figueroa tiene que ver con otras cosas que probablemente tenga que ver con la calidad. Es súper difícil comparar porque es otro fútbol. Obvio. Pero tiene que ver con la calidad de un tipo que todo el mundo dice que es el mejor central de la historia incluso del fútbol sudamericano. El mejor central de la historia dice que él es el mejor central de la historia. Así claro, es, entonces, pero no jugó en esos equipos, pero sí es respetado en todas partes. Entonces, son contextos distintos. El cuarto, como decíamos, es Alexis Sánchez. Para mí Sánchez es el mejor, para mí, una opinión personal, para mí Sánchez es el jugador más importante de la historia de la selección. Para mí. A mí me pasa que Sánchez, a mí, tiene un componente emocional que es distinto al de Vidal. Como que Sánchez me genera una esperanza, una sensación más vinculada a la selección que Vidal, pero también creo que Vidal le termina ganando la pulseada al mejor jugador de la historia, ¿no? Pese a lo que significa Alexis Sánchez, estoy de acuerdo un poco lo evidencian los yo datos, o sea, la diferencia es importante. Cierran este ranking ya con porcentajes más bajos, Claudio Bravo. Aquí los vamos a pasar rápido porque son ya porcentajes todos más parecidos, ¿no? Carlos Caselli. Yo ahí creo que la encuesta fue un poco injusta con Zamorano. Zamorano me parece que fue un chileno que dio cara en un momento muy difícil. Zamorano viene después, ahí quisimos hacer el corte en Leonel porque no podemos ponerlo a todo, digamos, porque de aquí, como en todas las encuestas, empiezan a
a salir como todos con muy parecido porcentaje, pero Zamorano venía después. Sí, yo lo digo sobre todo por lo que decía Cristian, Zamorano jugando en el Real Madrid, dando vuelta a una situación súper adversa, creo que... Es un hito quizás muy notable para un futbolista chileno. Sí, Zamorano en sí mismo y además en una época en que no jugaba nadie afuera. Exactamente. No jugaba nadie afuera y Zamorano tiene esa cosa, ¿no? Incluso yo te diría que hasta cultural, digamos, Zamorano es el Chile de los 90 también. Un Chile que venía de la dictadura en términos políticos y venía de ser castigado absolutamente en términos deportivos. Es la cara del renacer del fútbol chileno. Es la cara de un Chile distinto. Sí. Zamorano tiene una carga que además la aportó muy bien. La asumió. Claro, la supo cargar. La supo llevar. Seguimos. Hay hartos temas. Seguimos. El mejor equipo, ¿no? Preguntó ahí a producción. Equipo favorito, acá está. ¿Cuál es el equipo más popular de Chile? Ay. Mira, la respuesta sigue siendo Colo-Colo, con un 39%. La U, con un 31%. Bien peleado. Hay que decir que antes la distancia parecía mayor. Sí, eso es lo que creo que es lo que más me llama la atención. Tercer lugar, la Universidad Católica con 7. Tengo los datos acá. Cobreloa con 5. Wanderers con 3. Deportes Concepción con 2. La Unión Española, como equipo de la capital, digamos, después vienen los 3 grandes de regiones. Rangers, O'Higgins y Everton. Ya después de nuevo se empieza a diluir. Lo primero que me llama la atención es justo lo que dijiste tú. La U se acerca a Colo-Colo. Obviamente en otras encuestas, en otros momentos, el Colo-Colo tenía una distancia incluso mayor. Sí. ¿Qué está pasando? Y estamos hablando además de que han sido años de mal rendimiento de la U, entonces tampoco podríamos decir que ha ganado tantos títulos y que sea una moda. De hecho, me llama la atención también, por ejemplo, el bajo porcentaje. Terminando cuando puede, igual mete el termeo la Vanessa, un poquito. Datos, factos. Me llama la atención el 7% de Católica, la verdad. Me llamó la atención más que nada por el hecho de que Católica ha tenido un buen presente en los últimos años, ha sumado títulos y quizá eso no se ha reflejado tanto en un arraigo más popular. Sí, a mí también me llama la atención los bajos de Católica. Cuando uno habla tradicionalmente de los 3 grandes, habla de Colo-Colo, la Católica y la U, y se supone que hay una especie de paridad. Claro. Simbólica, ¿no? Sabemos que si nos metemos a mirar con lupa no es así. Pero claro, la Católica está muchísimo más abajo, de hecho solamente 2 puntos encima de Cobreloa, lo cual te habla de que algo está pasando ahí, ¿no? Yo creo que, bueno, el dato, son interpretables los números, ¿no? Yo creo que somos un país muy, muy binario, digamos, de dividir todo en 2, porque es más fácil. Es más sencillo dividir en 2. Por eso me llama la atención la distancia de Colo-Colo y la U con todos los demás. O sea, porque la Católica viene más y el resto viene mucho más abajo, ¿no? De acuerdo a esta encuesta. Entonces me parece que es más fácil aquello. El hablar de los 3 grandes probablemente tiene que ver con algo más mediático también, medios de comunicación, y tiene que ver con la cantidad de títulos. O sea, de hecho, tiene que ver son los 3 equipos con más títulos. El seguimiento, o sea, el porcentaje de hinchas no se condice con la distancia entre títulos tampoco. Si uno mira los diferentes países del mundo, no sé si todos, ¿no? Pero si uno mira, es altamente probable que el equipo más popular de todos los países es el equipo que tiene más títulos. Sí. O sea, no sé si habrá alguna excepción. No, me falta el fútbol de Luxemburgo, digamos, no te tengo el dato. Puede ser que algunos lleven muchos años sin ganar y qué sé yo, pero digo porque la identidad en Sudamérica al menos se ve muy supermercado. Y en Europa yo creo que también habría que revisarlo, quizás con nuevas apariciones de equipos que... Y además en Europa pasa algo de equipos que son populares en el mundo, ¿no? O sea, el Manchester City es un equipo popular en el mundo. Claro, excede lo claro. No veo a alguien en Inglaterra fanático de Cobreloa. Y ahí voy también al tema... que pueda existir, ¿no? Claro, y ahí voy también al tema digital, ¿no? En términos de generación. Yo creo que se traspasan mucho las herencias familiares, ¿no? Eso es un elemento que está bien marcado. No es siempre igual, por supuesto, pero hay una tendencia de ciertas herencias de familiares y de grupos. Creo que eso se mantiene. La U creo que tiene un relato. Eso es súper interesante lo de la U. La U tiene un relato. Es lo que lo ha sostenido desde los finales del año 60. No es que el resto no lo tenga, por supuesto que lo tiene, ¿no? Pero hay momentos en que ese relato adquiere mucho sentido, ¿no? Y me parece que la U en el último tiempo ha tenido sostener incluso en la tragedia. O sea, yo creo que crece en la tragedia. Los relatos crecen en la tragedia. El maracanazo. El peregrinaje, los 25 años. Sí. Termina siendo, para muchos equipos podría ser un lastre, para la U es una señal de un indicador de crecimiento y que es una de las cosas sorprendentes del fútbol chileno. Y ahora, si uno pregunta el año 40 y el año 2025, Colo-Colo es el equipo con más hinchas. Sin lugar a dudas, y es el equipo que tiene más títulos. Sí. O sea, eso me parece que más cifras menos. No creo que varíe mucho. Hay una pregunta respecto no solamente al equipo favorito, sino al segundo equipo favorito,
Bueno. Que una vez, de hecho, hicimos un programa con Cristian que está en desacuerdo con la doble militancia. Yo no, en lo particular. O sea, la entiendo. La entiendes, no la comparto. No, Es el no la típico- comparto, pero la entiendo. Sí. Hay una pregunta, gana ampliamente el que no tiene otra preferencia. Que creo que igual Sí. se condice con la gran Sí. mayoría de las personas que tienen un solo equipo. Gente de bien. Gente de bien, gente, bueno, no sé. Aquí los valores conservadores no los voy a defender yo, los va a defender Cristian. Chile es un país diverso, amigo. El segundo equipo favorito en caso de que lo hubiera, la U, Colo-Colo y Palestino tienen un porcentaje Ya. muy similar. Palestino ahí metiéndose. 7, fracción, ¿no? La U y Colo-Colo es una cosa que ya, por una cosa de alcance, se asume, se entiende. Sí. Palestino lo encuentro notable, ¿no? Porque no aparece en las primeras preferencias de club, pero sí en la segunda. Sí. ¿Qué pasa con Palestino? Es un equipo transversal, lo hemos hablado, a veces es un equipo muy amigable. ¿La política influye, por ejemplo, en Palestino? ¿Tú sientes? Sí, yo creo que totalmente. De hecho, la mayoría de la gente que uno le pueda preguntar por Palestino, hinchas chilenos, yo creo que tienen simpatía. Me incluyo. Tenemos simpatía por Palestino, queremos que le vaya bien. Hay una representación política importante. Sobre todo estos tiempos, ¿no? Estos últimos años. Sobre todo en estos últimos años. Entonces, claramente es una simpatía que ha crecido también al alero de ese conflicto político en el mundo. Cristian, tú, no te quiero, no es que te quiera agarrar para el chuleteo ni nada, pero tú eres más viejo que nosotros. Entonces, Sí, obvio. nos puedes ayudar también porque yo, por ejemplo, no sé cómo era el tema palestino-israelí en los 90 y si tiene el impacto, que yo no recuerdo, pero en mi opinión, no sé, mi tesis es que no, que tiene hoy. Hoy día Sí, el es arraigo súper político interesante. ha sumado demasiados adherentes a Palestino. Absolutamente. Y en los 90 no era tan visto, no era tanto por ahí. No, porque en los, no te diría los 90, incluso de más atrás, ¿no? En los orígenes de Palestino en Chile tiene que ver básicamente con la comunidad palestina. Y en la comunidad palestina, evidentemente, como era muy raro ver hinchas de Palestino que no fueran de la comunidad palestina. Claro. O sea, eso ocurría. Después tiene que ver también con la información que llega y después tiene que ver con un relato, lo que estábamos hablando de otros equipos. Palestino tiene un relato que lo hace amigable, ¿no? Sí. Que lo hace además cercano. Y hoy día no es tan raro, continúa la comunidad palestina, pero le sumaste gente, ¿no? Y a lo mejor le sumaste gente como primer hincha, como primer equipo, pero le sumaste mucho como segundo equipo, porque tiene que ver con esa cercanía. A lo mejor no te da para ser mi equipo favorito, pero sí un equipo que le tengo simpatía, ¿no? Y ahí Palestino debe ser el equipo más, con un discurso político más nítido y evidente del fútbol chileno. Es más, yo te diría su existencia es política. Yo te diría que es el equipo con un discurso político más nítido en el fútbol sudamericano, me atrevería a decir. Sí. No sé si hay un equipo tan marcado políticamente como Palestino desde todo punto de vista. Entonces, eso puede generar una respuesta. ¿Puede generar una distancia con otra gente también? Por supuesto que Obvio. sí. Pero en el caso de Palestino me parece que suma eso porque aquí no tiene que ver con una suma de títulos. El equipo no sale campeón desde el 78. Ha hecho buenas campañas internacionales. Sacó la pero- Copa Chile, Chile, hace sí. unos años. Pero tiene un relato. Y Palestino es muy conocido fuera de Chile, ¿no? Sí. Tiene que ver con un relato, con una narrativa. Entonces, el tema digital ha hecho que Palestino se conozca muchísimo a lo largo del mundo. En el caso de Palestino en particular. Otra historia tiene que ver con los segundos equipos, por ejemplo, de regiones, de gente de provincia, de mucha gente es hincha de los equipos grandes o de equipos muy tradicionales. Hay equipos que son relativamente jóvenes, equipos que se fundan en los 80, que se fundan en los 90, incluso en los finales de los 70. Ahora parecen como que siempre estuvieron, pero en y realidad no estuvieron siempre. Entonces, de hecho, el boom del fútbol en región es relativamente reciente. En los 70 y los 80. Sí. En los 80 se fundan un montón de equipos. Finales de los 70, principios de los 80. También hay un tema político ahí. La dictadura funda muchos equipos también. Busca claro, diversificar Entonces, el cómo se trata. También ocurre que hay equipos muy tradicionales de provincia, muy tradicionales. Wander, Coquimbo, no sé, tiene una historia muy larga, ¿no? Pero hay otros que tienen menos historia. En los primeros hinchas veíamos Cobreloa, Wanderers y... No, perdón. Cobreloa, Wanderers y el Conce, que son equipos que representan zonas geográficas muy potentes. Claro, ahí se entiende que haya una superioridad sobre otra. Si hiciéramos la encuesta en Conce o en el norte, probablemente incluso ese número subiría más. Estaba bastante balanceado el de dónde venían los equipos a todo esto. Los participantes de la encuesta. Seguimos a una pregunta que es mucho más desde la contingencia y que tiene que ver con la crisis del fútbol chileno. Digámosle crisis, póngale usted el nombre que quiera, más allá porque no solamente es deportivo, sino extradeportivo, cómo se toman las decisiones. Se le preguntó a la gente quién es el mayor responsable del fútbol, de la crisis del fútbol chileno, y un 68% dijo la NFP. Un 25,2% que tengo acá al lado
que ustedes también están viendo, son los dueños de los clubes. Y un 3,8% del gobierno y después ya jugadores, cuerpos técnicos, etcétera, pero que tienen un porcentaje muy, muy pequeño, entendiendo de que la gente en su mayoría entiende dónde está realmente el foco de la crisis. Ahora, yo quiero partir diciendo, yo quiero hacer la respuesta de Cristian y la van igual, decir ANFP y decir dueños de los clubes es decir algo distinto. Es hablar efectivamente de personas diferentes. Están súper ligados. Y si sumamos esas dos cifras, nos da una cantidad... La totalidad. Yo te sumo. Me fue bien. Sí. 93%. 93 de 100. O sea, yo tenía un antiguo jefe que decía, si tú te encuentras con un elefante adentro de un ascensor y no lo viste, el problema es tuyo, no cómo se metió el elefante. Claro. No lo quieren ver. O sea, no lo quieren ver. Están destruyendo esta actividad en buena medida, no completa, pero la están destruyendo, la están convirtiendo en otra cosa, la están llevando hacia un camino de fracasos continuos, ¿no? Y además tienen a toda la gente en contra. Al 93%. Que es, ¿no? que es una brutalidad. Es una brutalidad. O sea, pregunta cualquier cosa, yo no sé qué cosa. La pregunta que tú queráis. ¿Te gusta más la empanada de pino o la de queso? La que tú queráis. No sé si hay un registro que sea 93 versus el resto. De hecho, ni siquiera las encuestas de la Apruebo, cuando de la primera, la que arrasa la Pro, ni siquiera, o sea, hay gente que estaba más en desacuerdo con una nueva constitución en ese momento, que estaba todo el mundo arriba del carro, que con el hecho de que la ANFP no tenía estas cifras. Ahora, después podemos entrar a la discusión más fina, digamos, ¿no? Respecto a, que por lo menos la tesis que tengo yo, que la ANFP es una directiva, ¿no? Es una directiva que va a rotar y que la van a elegir y qué sé yo. Para mi gusto, dentro de esa directiva son tan cercanos porque esa la eligen hoy los dueños de clubes, que no son solamente presidentes. Son dueños. En México, el Consejo de Presidentes se llama Consejo de Dueños, que es brutal, pero bastante más sincero, Sí. ¿no? En Chile se llama Consejo de Presidentes, pero no son presidentes solamente, son dueños. Y tú eres dueño hasta que lo vendas. Sí. Hasta que tú quieras. Que ha sido el problema, el gran problema de malas administraciones. O sea, por ejemplo, lo que pasó en la U hace, no sé, unos días atrás. Toda la teleserie Vargas, ¿no? Que nos trajo de vuelta la pregunta, ¿quién es el que toma las decisiones en la Universidad de Chile? Y son los mismos que han tomado las decisiones que, por ejemplo, llevaron a la crisis de la pelea por el descenso, digamos. No han salido de ahí. Sí, yo creo que la gente lo tiene claro. Es muy interesante este dato de la encuesta, porque en el fondo uno podría pensar que ya la gente de pronto está disconforme con el DT de turno, con el cuerpo técnico, con algunos jugadores, que es como lo que se suele mostrar en la prensa, Sí. digamos. Y es lo primero que sale también. El primero en la línea de defensa. La primera molestia de la gente. Pero Sí. la gente sabe separar bastante bien, incluso de un presente bueno a uno malo. Porque en el fondo sigue estando la misma gente detrás tomando las decisiones. Y claramente esas decisiones no están representando a los hinchas del fútbol chileno. O sea, hay un diagnóstico de una crisis estructural, donde por algo también aparece la ANFP, que además es una entidad que ha sido súper poco transparente, lo sabemos, no publican un balance financiero. Su balance financiero. Desde 2020, por ejemplo. Entonces, creo que finalmente el hincha empieza a pasar la cuenta un poco de eso. Y lo otro interesante tiene que ver con el modelo de la sociedad anónima, que a mi parecer, y por los datos de las estadísticas, la gente ya lo da por finiquitado. O sea, pensemos que durante un buen tiempo se planteó el modelo de la SA en Chile como una respuesta, una solución a una crisis de gestión, Sí. digamos, como de acá va a llegar gente que va a hacer las cosas bien, que lo va a hacer de forma ordenada. Y esa promesa no se La cumplió. tecnocracia, ¿no? Como el que tiene que saber, el que sabe de Los economía es el que tiene que especialistas, manejar, exacto. el que sabe de negocio es el que tiene que manejar. Y si uno mira la cifra de los clubes también son puras deudas. Entonces, son todas deudas. O sea, hoy día también la NFP tiene problemas económicos que podrían incluso agravarse por los fallos judiciales que está teniendo Exactamente. a propósito de los derechos televisivos. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir estirando esta mentira de que son los dueños, los especialistas en economía, los que saben llevar a los clubes? Se está perdiendo también las visitas el tema de los estadios. La violencia es un tema que tampoco se ha sabido manejar. O sea, estamos hablando no solamente de que financieramente hay un problema, también un problema administrativo de entender el fenómeno. Este año, sin ir más lejos, fallecieron 2 personas en un estadio de fútbol. Independiente de las condiciones, independiente de que sea un equipo más o menos popular, de lo que ocurre,
no pueden morir personas en un estadio, Y digamos. no se ha hecho el mea culpa en términos de seguridad, así como Para nada. de la Todavía responsabilidad que no tiene. sabemos qué pasó. De partida todavía no sabemos qué pasó. De partida. Hay un tema muy profundo respecto al cuidado del producto, si quieres. Si quieres, míralo como producto. Yo no estoy de acuerdo, Claro, pero si quieres, míralo para como efectos producto. del análisis de esto, podemos mirarlo como un producto. Míralo como producto. Tú no le haces ningún cariño al producto. Juegas en canchas terribles. Juegas muchos partidos con 2 equipos visitantes. Porque cuando juega Colo-Colo con O'Higgins en San Fernando, juegan 2 equipos visitantes, por ejemplo, ¿no? Los equipos no juegan en sus estadios, juegan con aforos reducidos muchas veces, juegan con canchas muy estropeadas, juegan en horarios antifútbol de pronto, ¿no? Entonces Ese partido del lunes a las 3 de la tarde es una locura. Armar la programación del fútbol chileno es para que la gente no vaya. Vamos a programar un partido el día lunes a las 3 de la tarde. ¿Quién va a ir al estadio? O sea, ¿quién puede ir al estadio? ¿Qué producto tú le vas a ofrecer? Ofrezcamos un producto llamativo, un producto atractivo. Haces todo lo contrario. Entonces, cuando entra tanta gente al fútbol y entra a perder plata, uno se pregunta, ¿para qué entran? Sí. Supuestamente habían llegado a ordenar las cosas. Claro, Exacto. ¿y para qué siguen? Y, ¿no? y eso también abre la puerta, a propósito de, por ejemplo, lo que pasó con O'Higgins, que Por supuesto. Abu Moor dijo en varias ocasiones que quería vender el club y nadie lo quería comprar. ¿Quién lo compró? Bragarnik, entre otras personas que están comprando de a poco el fútbol chileno. Entonces también los compradores que están dispuestos a entrar al mercado son aquellos que en este momento también están sacando grandes tajadas del fútbol chileno, pero no por el fútbol, sino porque es un muy buen arreglo económico. Entonces también la mala administración del fútbol abre a que se permitan este tipo de cosas, que también van en desmedro del fútbol chileno al mismo tiempo. Y ahora, por ejemplo, no sabemos lo que va a pasar con la administración O'Higgins, cómo va a cambiar el club en los próximos años. Un club que hasta acá se había mantenido muy fiel o arraigado a sus propias raíces. No sé, el panorama es complicado. Hay un proyecto de ley que busca separar la federación de la NFP. ¿Cuánto puede hacer eso? Claro, eso puede ser una parte, separar la liga de la federación, pero al final la liga va a quedar compuesta más o menos con los mismos. Lo interesante de ese proyecto de ley es, por ejemplo, que te restringe a que estés en un solo club. Sí. Y no en otro. La multipropiedad. Y la multipropiedad ya te cambia. Multipropiedad. El hecho de que seas tan tajante respecto a la... El tema no es que los representantes sean malvados en sí mismos, ¿no? De hecho, el rol del representante para el futbolista es muy relevante. Es muy importante para que hagan mejores contratos, para que tengan mejores carreras, para que jueguen en mejores equipos. Si no, sería el problema de los clubes que hagan a los jugadores. Digamos, pero la codicia te lleva siempre a lugares muy oscuros, ¿no? Y es estar en todos los lugares de la mesa. Pasa en el fútbol, pasa en la política, pasa en los medios de comunicación, pasa en todo. ¿Por qué tienes que estar en todos los lugares de la mesa? O sea, ¿no? pasa en negocios menos lucrativos que el fútbol, no va a pasar en el fútbol. Sí, claro. Entonces en un país donde el derecho a la propiedad pareciera que es lo más relevante del mundo. Lo único sagrado. O sea, acá puede pasar. Es súper constitucional el derecho a la propiedad. De cualquier cosa, pero el derecho a la propiedad no me lo toques. Lo demás, sí. Entonces, eso se refleja, por supuesto, en el fútbol. ¿Por qué lo hacen? Porque pueden. Porque pueden. Porque es todo legal, como diría Carlos Tromben, ¿no? Termina siendo todo legal. Y la discusión ética pasa a un segundo, tercer, cuarto, quinto plano y tiene que ver con hipiento y gente que no sé, que está en otra esfera con discursos añejos y qué sé yo. Lo ético no es conversable, ¿no? No es conversable, pareciera. Entra en la tabla al final, ¿no? En el último punto de la tabla. Pero para el 93% de la gente sí entra. Es exacto. De hecho, con un Chile cada vez más polarizado, con un Chile que cada vez más se ha dividido en un montón de temas sociales, esto parece ser una de las pocas cosas donde estamos todos absolutamente de acuerdo. O sea, hasta la Teletón hoy día es un caso de ni análisis. La Teletón te suma 93% y nadie. Sí, y la Teletón hace una cosa extraordinaria. Que las lucas, que la mano negra, que el no sé qué, generan debate. Yo creo que el escenario es claro. Es unánime, ¿cachai? Sí, porque el escenario es claro. O sea, 10 años del mayor éxito de nuestra historia deportiva. O sea, es cosa de mirar en qué está la selección chilena hoy día. Yo creo que eso es muy representativo también para nosotros y para el chileno que ha sido encuestado también. Decir como, bueno, el fútbol chileno hoy día está en una crisis profunda. O sea, tuvimos un momento crítico antes, pero lo que está pasando hoy día en específico claramente tiene responsables, no es mala suerte. No es mala suerte. No es mala suerte, exactamente. Esto es causalidad de cosas. Y bueno, el 93% de la gente los ve, el 6% es el que toma las decisiones. Gente, nos despedimos. Llegamos hasta acá, no tenemos más tiempo, pero hay muchísima más información. Ya lo saben, si usted
quiere conocer mejor en detalle los detalles, valga la redundancia, de esta encuesta, fundacionfutbolclub.cl, la radiografía digital del fútbol en Chile. También hay otro tipo de preguntas que en el juego nos vale sobre la liga. Nos despedimos. Nos vemos, Gente, nos encontramos en Camarín 90. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Sí, síganos en redes sociales, ya lo saben. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.